Buenos días, compañeros y compañeras de la delegación. Hoy viernes volvemos a retomar nuestro ciclo de conferencias de COIN jurídico. Y este viernes pues lo vamos a hacer en compañía de doña Mercedes, nuestra notaria. Yo digo nuestra notaria porque yo la siento así, ¿no? Como algo muy nuestro. Y vamos a hablar de un tema que al parecer, bueno, a nosotros desde la Comisión de Formación nos parece bastante interesante de cara a un futuro, ¿no? Que es el derecho de las personas mayores y qué soluciones nos da ahora mismo nuestro ordenamiento jurídico, nuestras herramientas jurídicas, pues para prever este derecho de personas mayores cuando seamos más mayores. ¿Qué va a ocurrir o qué puede ocurrir? Y tener nosotros una serie de previsiones ya establecidas para solventar sobre todo de cara a nuestros hijos y a las personas que quedan a nuestro cuidado. El derecho de las personas mayores es algo que actualmente pues se está poniendo sobre la mesa con bastante habitualidad, por la sencilla razón de que en nuestra sociedad cada vez vivimos más años y tenemos una gran esperanza de vida y con calidad de vida, que es lo importante, y hay que mantenernos pues, con esta calidad de vida lo máximo posible. Vamos a hacer un acercamiento al derecho de las personas mayores. En concreto vamos a hablar sobre la previsión de nuestra propia discapacidad conforme a la Ley 8/2021. Y vamos a hacer también una breve referencia a las llamadas voluntades anticipadas. Todo esto lo vamos a hacer de la mano de doña Mercedes, que os voy a explicar. Ella no quiere que yo hable mucho de ella, pero bueno, una breve presentación tengo que hacer. Doña Mercedes, notaria de COIN, ella nació en Granada, aunque ya con 6 añitos se vino a vivir a Málaga, con lo cual es más que malagueña de adopción, no, ya de crianza. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, es notaria desde el año 2001, con lo cual lleva 22 años ya de práctica. El primer destino de doña Mercedes fue en un pueblecito de Córdoba, que se llama Espiel. Después estuvo en otro pueblecito de Jaén, Villa Carrillo. Después ya se vino a Morón de la Frontera y de ahí pues a COIN desde el año 2015. Ya lleva 8 años con nosotros. Ella no quiere que yo le dé importancia a su persona, pero sí que la tiene, ¿no? Y como, aparte de profesional, tenemos una cordialidad y una amistad, y yo sé que, bueno, ella viene de familia jurídica, ¿no? Su padre ya fue notario y, bueno, como yo digo, de casa le viene al galgo, y también hay que reconocer el trabajo que nuestros padres hacen para que nosotros podamos también seguir sus pasos. Tiene una amplia experiencia en despachos notariales, que va a ser lo que nos va a enseñar a todos hoy, y además una persona muy cercana, y quiero destacar sobre ella que participa muchísimo en las actividades que hacemos en la delegación. Por eso hablo de ella como una amiga, ¿no? Porque la tenemos como nosotros prácticamente en todo, y siempre dice que sí, cualquier cosa que hagamos, sí, ya sea para hoy celebrar una ponencia o para hacer cualquier tipo de actividad. Pues, Mercedes, bienvenida nuevamente a nuestra delegación. Hoy estamos con los compañeros de COIN y un montón de compañeros que nos siguen online desde los distintos partidos judiciales, así que adelante. Bueno, pues darte las gracias por tus cariñosas palabras. Lo de la amistad es recíproco, ya lo sabéis todos también, que bueno, una no se puede quedar sin relacionarse con los demás, y sois las personas que estoy más allegadas a mí en COIN, estáis constantemente ante nosotros y bueno, siempre que pueda acudiré. Bueno, también las gracias a los asistentes, a los aquí presentes en la sala y a los que nos estén siguiendo por videoconferencia. Sin más preámbulos, vamos a pasar al estudio de esas soluciones jurídicas en previsión de la propia discapacidad,
Continuando un poquito con las palabras de Mari Carmen, aunque esto no aporte mucho, es verdad, el envejecimiento de la sociedad, el Congreso Notarial que hubo en Málaga el año pasado se llamaba el envejecimiento de la sociedad, principal desafío del siglo XXI, con lo cual pues es notorio que las personas deben estar informadas de los instrumentos de los que podemos disponer, nosotros también llegaremos, en previsión de esa propia discapacidad. Vamos a hablar de la previsión de la propia discapacidad al amparo de la Ley 8/2021, que es para el ejercicio de las personas con discapacidad, para los apoyos de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Quiero comenzar estableciendo los principios básicos para comprender la adecuada dimensión de las nuevas medidas. Estos principios básicos los recoge la exposición de motivos, como en todas las leyes, y están inspirados en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad que se hizo en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. El artículo 12 de esta convención es la que estableció que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás personas y en todos los aspectos de la vida. Esta plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad, y por empezar con los aspectos más doctrinales, ha querido verse por la mayoría de la doctrina como una derogación de la tradicional distinción en nuestro ordenamiento jurídico entre capacidad jurídica y capacidad de obrar o de ejercicio. Todas las personas tienen plena capacidad en igualdad de condiciones. No obstante, a todos se nos destaca y nos llama la atención que habrá personas que no puedan ejercer esa capacidad jurídica por sí mismas. La tendrán, pero podrán tener más o menos dificultades en el ejercicio de la misma. El propio artículo 12 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Nueva York habla del ejercicio de la capacidad jurídica. También dentro de estos principios programáticos básicos que quiero destacar es que la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad estableció el principal derecho del respeto a la dignidad de las personas con discapacidad. La Convención de Nueva York ha supuesto en la adaptación de nuestro ordenamiento jurídico, en la línea de lo de la derogación de la capacidad jurídica y la capacidad de obrar, ha supuesto la derogación del tradicional sistema de sustitución de la voluntad de la persona con discapacidad por la de sus representantes, por la de emisión de la voluntad por la propia persona con discapacidad. La propia persona con discapacidad es la que va a actuar, si bien con los necesarios apoyos. Este principio de la plena capacidad dio lugar a la disposición transitoria primera de la ley desde su entrada en vigor el 3 de septiembre de 2021, quedaban sin efecto todas las medidas y disposiciones que implicasen la mera privación de derechos. También suprimió la prodigalidad porque se considera cubierta por las otras instituciones jurídicas. La tutela, salvo para los menores de edad, establece una serie de medidas, como ustedes saben, de carácter transitorio. Así, siguiendo con esta línea de principios o bases del nuevo sistema, hemos de destacar que la propia Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad exige de los Estados miembros o de los Estados firmantes la adopción de las salvaguardas necesarias para evitar el abuso, el conflicto de intereses, la influencia indebida, y todo ello con el principio básico de respeto a la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad, que vamos a estar repitiendo esa frase, respeto a la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad, a lo largo de esta charla. Establece también la necesidad de que las medidas de apoyo a las personas con discapacidad, como denominamos a algunas de estas soluciones jurídicas, se adopten en un periodo corto de tiempo, su necesaria revisión para la adaptación a las circunstancias cambiantes de la persona con discapacidad. El Código Civil ha previsto 3 años, solo excepcionalmente hasta 6 años, y el principio de necesidad, el principio de necesidad y el principio de proporcionalidad. Además, es de destacar otro principio, como es el cuidado de la persona con la discapacidad. Ya en la línea de lo que ha dicho Mari Carmen, el cuidado está arraigado en la sociedad moderna. Se trata de cuidar a la persona con discapacidad. El Código Civil, en el artículo 250, sí que dice que la función de las medidas de apoyo es asistir a la persona con discapacidad. Y luego otras dos bases del nuevo sistema es que las personas que prestan las medidas de apoyo, las que acompañan a la persona con discapacidad, en todo caso han de procurar que ésta forme su propio proceso de toma de decisiones. Esta declaración programática o no programática contenida en el artículo 249 del Código Civil también se recoge en el artículo 665 del Código Civil para el testamento abierto ante notario. Cuando la persona con discapacidad comparezca ante el notario,
el notario procurará que forme su propio proceso de toma de decisiones y le ayudará en su comprensión e inteligencia. Igualmente se manifiesta el Código Civil para el acta de otorgamiento del testamento cerrado y iguales de previsiones se contienen en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Además, también como base que la persona que preste las medidas de apoyo ha de procurar que la persona con discapacidad en el futuro ejerza su capacidad con menos apoyos. Y otro principio básico es que solo excepcionalmente y cuando ya se haya hecho un esfuerzo considerable la persona no pueda manifestar su propia voluntad, es cuando las medidas de apoyo podrán incluir funciones representativas. Pero aún en estos casos en los que se incluyan las funciones representativas, la persona que preste las medidas de apoyo debe tener en cuenta la trayectoria vital, los principios y creencias de la persona a la que se le va a prestar el apoyo y además los factores que ella podría haber tenido en cuenta para adoptar una determinada decisión. Sentado estas bases que nos van a ayudar a comprender el sistema, el Código Civil regula como medidas de apoyo las de naturaleza voluntaria, se convierten en las auténticas protagonistas del nuevo sistema y la curatela, el defensor judicial, además de la guarda de hecho, que es una medida de apoyo de carácter informal. Como soluciones jurídicas en previsión de la propia discapacidad, a mí se me antojan las medidas de apoyo de naturaleza voluntaria como las más importantes. No obstante, vamos a referirnos a todas ellas brevemente, puesto que la persona puede optar por cualquiera de ellas, dejar actuar a un guardador de hecho o bien, como saben, nombrar un curador o proponer el nombramiento o la exclusión de una persona determinada para el nombramiento de curador. Bueno, pues son las medidas de apoyo de naturaleza voluntaria, las auténticas protagonistas del sistema, si queremos que se respete la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad. Lo regula el Código Civil en el título 11 del libro primero de las personas y ha recogido el Código Civil una figura que ya conocíamos, que son los poderes y mandatos preventivos, y ha introducido el documento de medidas de apoyo llamado también escritura pública de medida de apoyo y establece que cualquier persona mayor de edad o menor emancipada en previsión de que en el futuro concurran en ella circunstancias que le impidan el ejercicio de su capacidad jurídica en condiciones de igualdad, podrá en escritura pública prever o acordar estas disposiciones relativas a su persona o a sus bienes. Es decir, se podrán prever o acordar, podrán tener las medidas de apoyo, la escritura pública de medidas de apoyo, un carácter unilateral o un carácter bilateral. Podrá ser de presente o podrá ser de futuro y también podrá tener un contenido contractual o atípico o más o menos atípico. Vamos a hacer especial hincapié en las medidas de apoyo de carácter bilateral. Es posible una escritura de medidas de apoyo de carácter unilateral solo otorgada por la persona que va a precisar el apoyo, pero plantearía como problema el de la obligatoriedad frente a la persona que le va a prestar las medidas de apoyo, salvo que la autoridad judicial con posterioridad adoptase las mismas medidas. Nos vamos a referir pues a aquella escritura a la que concurre en su otorgamiento la persona que va a necesitar la medida de apoyo y el que va a prestar el apoyo. En cuanto a la persona que va a necesitar las medidas de apoyo, hemos visto que el Código habla de persona mayor de edad o menor emancipada, pero en el artículo inmediatamente anterior, cuando prevé que un menor de edad, en los 2 años anteriores a su mayoría de edad, vaya a necesitar esas medidas de apoyo, las constituye la autoridad judicial, dice, salvo que el mayor de 16 años hubiera tomado sus propias disposiciones, no exige la emancipación. Es una cuestión que habrá que precisar si un menor de 16 años no emancipado quiere adoptar esas previsiones y ello en la línea con la mayor capacidad que se ha otorgado a los menores con la reforma operada por la Ley 8/2021. Pues bien, la capacidad o discapacidad en este caso a la que nos vamos a hacer referencia en la escritura pública de medidas de apoyo, como a nadie se le escapa, pueden ser de orden físico o sensorial o de orden psíquico. Un ejemplo de ello, o el alcance de ello, nos lo da el párrafo 2º del artículo 25 de la Ley del Notariado, que dice que cuando las personas con discapacidad comparezcan ante notario podrán utilizar los diversos sistemas braille, pictogramas, lectura digital, sistemas aumentativos, intérpretes, cualquier otro medio que permita la comunicación. Así pues, podrá ser una discapacidad física o una discapacidad jurídica. Otra cuestión relativa a la capacidad de la persona, aunque sea plena la capacidad de la persona que va a otorgar la escritura pública de medidas de apoyo, es que para los extranjeros tan frecuentes en nuestra zona, dice el Código Civil en el artículo 9.6, que las medidas de apoyo se rigen por la ley de la residencia habitual, con lo cual las personas que aquí residan podríamos usar, de hecho los extranjeros adoptan con mucha frecuencia los poderes y mandatos preventivos,
y si en casos en caso de urgencia se aplicará siempre la ley española. Bien, además de esto, como vemos, al tener que comparecer ante notario, será el notario el que aprecie el ejercicio de esa capacidad. El juicio de capacidad del notario, ya saben, tiene la presunción juris tantum de capacidad. El notario podrá valerse de cualesquiera medios para asegurarse de la capacidad o de el grado de autonomía de la persona. Podrá pedir bien el acompañamiento por sus familiares o de otras personas, podrá pedir informes periciales. Se propone siempre se hace mucho hincapié en la solicitud de informes sobre aquellas instituciones sociales de apoyo a las personas con discapacidad, que son las que mejor pueden comprender su situación. Y además se ha previsto en una circular del Consejo General del Notariado de 2021 el que se lleve el proceso de conformación de la voluntad, se ha llamado acta de conformación de la voluntad, a un acta separada. Este acta es potestativa, en ella se haría constar todo el proceso y los medios utilizados para que la persona pueda emitir su propia voluntad. No obstante, es un acta meramente potestativa y además debe siempre recomendarse que la suscriba no solo la persona que comparece ante el notario para otorgar la escritura pública de medidas de apoyo, sino todas aquellas personas que le hayan acompañado. En cuanto a la persona que va a prestar las medidas de apoyo, puede ser una persona física o una persona jurídica. En cuanto al contenido de las medidas de apoyo, puede ser un ámbito personal el que esté contemplado en las medidas de apoyo o un ámbito patrimonial o ambos. En cuanto a las medidas de carácter personal, pues se pueden hacer referencia a cuestiones importantes como la salud, asistencia sanitaria, también las llamadas instrucciones previas, el discutido internamiento. Ya saben que el internamiento involuntario necesita autorización judicial, salvo en los casos graves, según el artículo 765 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Pues bien, la voluntad de la persona podría expresarse con anterioridad en la escritura pública de medidas de apoyo. De carácter patrimonial podrán ser cualesquiera disposiciones relativas a los bienes. Igualmente podrá prever la persona que necesite el apoyo, el acompañamiento de determinadas personas para emitir válidamente su declaración de voluntad. Para que el sistema sea plenamente eficaz, en todos los casos podrá adoptar medidas de salvaguarda y mecanismos de revisión de estas medidas de apoyo, así como plazos de revisión de las mismas. Son cuestiones que plantea la escritura pública de medidas de apoyo, al margen de su contenido. En primer lugar, es la confianza en la que ha de estar basada la relación jurídica entre la persona que va a necesitar las medidas de apoyo y el que se la va a prestar. Esta confianza debe ser considerada elemento esencial de un negocio jurídico fiduciario, del que podemos considerar que la escritura pública de medidas de apoyo, siempre que sea bilateral, es una expresión. Si bien ello supone dejar sin efecto, modificar, que podrá adoptarse en cualquier momento por la persona necesitada de apoyo o incluso encomendar su revocación a un tercero de estas medidas de apoyo, a un solo tercero o a un conjunto de personas que consideren que las medidas de apoyo no se estuvieran prestando eficazmente. La relatora particular de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Nueva York dispuso que estas medidas, en base a esta relación de confianza, deberían poder dejarse sin efecto en cualquier momento, pero para evitar las situaciones de enriquecimiento injusto, pone el énfasis en la necesidad de abonar a la persona que ha prestado las medidas de apoyo los gastos hechos o resarcirle los perjuicios, lo que veremos que después se recoge en materia de guarda de hecho. Otra de las cuestiones que plantea esta escritura pública de medidas de apoyo bastante interesante es la autolimitación de la propia capacidad. Pensemos, por ejemplo, en esas personas que cursan brotes psiquiátricos periódicamente. Podrían disponer en la escritura pública de medidas de apoyo que no fuesen eficaces sus declaraciones de voluntad producidas durante ese brote o uno de esos brotes. Claro, plantean como dificultad fundamental determinar la existencia del brote y no pacifica la doctrina su admisión. Podría recurrirse, como en todos los casos, a informes periciales. Y en este caso, la escritura pública de medidas de apoyo debería combinar o debería contener una especie de poder preventivo en el que la persona que va a prestar la medida de apoyo actuaría durante la existencia del brote. Se trataría de limitar la capacidad, pero en el ámbito en concreto de la disposición de bienes inmuebles de gran trascendencia en estos casos,
falta en nuestro ordenamiento jurídico común una previsión de autolimitación de la propia capacidad que sí permite el 545 artículo del Código Civil de Cataluña, que ha previsto la autolimitación de la propia capacidad. Y hay una resolución de la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas de la Generalidad de Cataluña que ha previsto además la inscripción en el registro de la propiedad de estas autolimitaciones de la capacidad. En el caso concreto era una escritura pública en que una persona decía que no valiese la disposición de un determinado bien si no contaba con el consentimiento de su padre y de su madre. Esta publicidad del registro de la propiedad va a ser necesaria para la autolimitación de la propia capacidad, puesto que si no, no sería conocida y podría devenir ineficaz. La cuestión es que no está previsto tampoco en nuestro ordenamiento jurídico la inscripción. Podríamos reconducirlo no a la cuestión de discapacidad, sino a la cuestión de limitación del poder de disposición. Siempre se ha discutido en el derecho común si es admisible la autolimitación del poder de disposición. Sería inscribible siempre que constase en escritura pública en base al artículo 3 de la ley hipotecaria, pero señala la doctrina que sería necesaria la reforma del artículo 26 de la ley hipotecaria para posibilitar la inscripción de esta autolimitación de la propia capacidad. Otra cuestión interesante que plantea la escritura pública de medidas de apoyo es si la persona que la va a prestar puede o no tener un ánimo de lucro, no ya solo recibir una remuneración, sino además tener ánimo de lucro. La respuesta ha de ser afirmativa. Hemos de tener en cuenta que el Código Civil solo excluye o solo exige para la curatela que se trate de entidades sin ánimo de lucro. Es más conforme con el principio de respeto de la libertad de la persona que va a necesitar el apoyo, que le preste las medidas de apoyo a la persona elegida, aunque cobre. Y se señalan los casos de patrimonios importantes con relaciones jurídicas complejas, va a querer la persona que le preste el apoyo un especialista y este a su vez querrá cobrar. Por lo demás, en cuanto al contenido de estas medidas de apoyo, podrán hacer referencia a ya contratos conocidos en el ordenamiento jurídico, como podría ser el vitalicio o el arrendamiento de servicios. Dicho esto, vamos a pasar al estudio del poder y el mandato preventivo, que también contempla el Código Civil como una medida de apoyo de naturaleza voluntaria. Es esencial para que el poder preventivo o con subsistencia de efectos sea plenamente eficaz, que contenga instrucciones claras para proteger a la persona necesitada de la medida de apoyo y también para proteger al apoderado que habrá de conducirse por unas reglas bien determinadas. Pues bien, las cuestiones que podemos tratar para asegurar que estos poderes sean eficaces son, en primer lugar, el diseño conforme a una serie de premisas, el distinguir si va a ser un poder general o un poder especial para uno o varios actos. Además, el Código Civil contempla que las normas del poder se apliquen también a los supuestos de mandato sin poder, y el segundo aspecto podría ser el comienzo de su vigencia. Como decimos, regula el Código Civil el poder para el supuesto en que la persona precise apoyos en el ejercicio de su capacidad en el futuro, y también el poder actual con subsistencia de efectos. Se propone que se cambie la denominación por eficacia actual o eficacia diferida. Para el supuesto de que el poder se haya otorgado solo para el caso en que en el futuro se precisen apoyo en el ejercicio de la capacidad, se estará a las previsiones del poder dante para determinar cuándo se ha producido la necesidad de apoyo. Y en este caso dice el Código Civil que para determinar que se ha producido la situación de la necesidad de apoyo, podrá otorgarse un acta notarial en la que, además del juicio notarial favorable del notario, se incorpore un informe pericial en el mismo sentido. Este acta notarial, volvemos a señalar, es potestativa. Es por ello que la doctrina quiere poner el énfasis en que la doctrina notarial, en que se trate de circunstancias objetivas, lo mayor objetivadas posibles, incluso que se deje la determinación del inicio de la vigencia del poder al arbitrio de un tercero en quien confíe el poder dante de un grupo de personas. Se ha propuesto una figura similar al antiguo Consejo de Familia. En todos los casos, el poder dante podrá prever como plazo de inicio cualquier periodo de tiempo, por ejemplo, el día en que cumpla los 90 años, porque prevea que ya va a necesitar en ese momento el apoyo. En cuanto a las instrucciones, condiciones y formas de ejercicio, igualmente el poder podrá contener previsiones de orden personal o de orden patrimonial. El poder dante podrá establecer requisitos de carácter previo para el ejercicio del poder, por ejemplo, una tasación de los bienes o un inventario de los bienes del poder dante en el momento inicial. Puede también establecer
unos requisitos de carácter posterior, por ejemplo, la inversión de el dinero obtenido en determinados bienes tras un negocio jurídico. Otra de las necesidades que habrá de contener el poder, o sea, será necesario salvar, será la autocontratación. El Código Civil prohíbe de recibir liberalidades a quien preste medidas de apoyo, recibir liberalidades de la persona necesitada del apoyo, transmitirle bienes a título oneroso o adquirirlo por igual título. También el artículo 1459 en materia de compraventa recoge este principio, e intervenir en el mismo negocio cuando intervenga el nombre propio o en el de un tercero y exista un conflicto de intereses. Tratándose de medidas de apoyo de naturaleza voluntaria, el Código Civil permite que la persona que adopta la medida de apoyo, en este caso el mandato o poder preventivo, exceptúe de esta prohibición. Hay otra prohibición y es que no pueden ejercer medidas de apoyo quienes presten servicios de carácter asistencial o residencial a la persona necesitada de las medidas de apoyo y derivadas de una relación contractual. Es decir, la autocontratación deberá estar expresamente salvada en el poder y se recomienda que no sea con una fórmula genérica o que pueda ser con una fórmula genérica y completada por una fórmula específica para aquellos actos como donaciones de bienes inmuebles o donaciones de dinero, con donaciones de deuda o avales en favor de terceros. Es conveniente que también el poder recoja una cláusula de la posibilidad de pedir copia el apoderado. La copia será el título que legitime al apoderado en el tráfico jurídico. También deberá contemplar la posibilidad o no de sustitución del poder, toda vez que el Código Civil establece que las medidas o las facultades encomendadas al apoderado no se podrán delegar salvo para realizar uno o varios actos concretos. Uno o varios actos concretos nos llevan a pensar en una figura de un nuntius, un mensajero, no un subapoderado. Y en ningún caso las de asistencia personal podrán ser objeto de delegación. En cuanto a la extinción del poder, establece el Código Civil que los poderes preventivos subsistirán aún en el supuesto de que existan otras medidas de apoyo de orden judicial o de orden voluntario. Además, contempla el Código Civil que los poderes otorgados en favor del cónyuge o de la pareja de hecho se extinguirán por el cese de la convivencia y salvo que la circunstancia hubiera sido expresamente prevista por el poder dante o se deba al internamiento del poder dante. Y por último, debe destacar que es posible la extinción del poder por decisión de la autoridad judicial a instancia de las personas que pueden promover la curatela cuando concurra en el apoderado causa de remoción de la curatela. Finalmente, quiero hablar en materia del contenido del poder de la necesaria supervisión y rendición de cuenta. Hay autores como Val-Sufré que considera esencial en el poder preventivo el establecer una cláusula final de rendición de cuentas. La rendición de cuentas podrá hacerse por fallecimiento del poderdante a sus herederos o por fallecimiento del apoderado por los herederos de este. Y la intensidad podrá ser la que desee el poderdante, podrá exigir que un auditor haga una auditoría de cuentas o bien podrá establecerse una simple rendición de cuentas por diferencia a un patrimonio inicial y a un patrimonio final, para lo cual era muy conveniente haber hecho un inventario inicial. En cuanto a la amplitud del poder, también es de destacar que el Código Civil prevé para el caso en que se haya previsto que el poder subsista cuando se necesite medidas de apoyo o cuando solo se haya dado para este supuesto y se refiera a todos los negocios del poder dante. Una vez sobrevenida la situación de necesidad de apoyo para la administración extraordinaria y disposición de los bienes, se van a aplicar las reglas de la curatela, pero se pueden efectuar por el poder dante. Es decir, si no se quiere recurrir constantemente a la necesidad de autorización judicial para los actos del artículo 287 del Código Civil, sería conveniente efectuar las normas de la curatela en el poder. En cuanto a la publicidad de estas medidas de apoyo de naturaleza voluntaria, como sabemos, la publicidad va a ser el instrumento que permita que trasciendan y sean conocidas por las personas que se relacionan con las personas con discapacidad, tanto en sede de la escritura pública de medidas de apoyo como en la sede del poder. Prevé el Código Civil que el notario sin dilación comunique el otorgamiento al registro civil para su constancia en el registro individual del otorgante. El artículo 2 de la Ley del Registro Civil prevé la inscripción de la escritura pública de medidas de apoyo de los poderes y mandatos preventivos de las determinaciones sobre la autocuratela. Y el artículo 300 del Código Civil además añade la inscripción de las resoluciones judiciales
sobre tutela y documentos notariales de medidas de apoyo. Está previsto en el artículo 84 de la Ley del Registro Civil el acceso telemático a los folios y libros del Registro Civil. Será el complemento necesario para garantizar esta plena publicidad de los documentos voluntarios de medidas de apoyo, y está previsto que sean las administraciones y funcionarios públicos los que por razón de su cargo accedan al contenido de los libros del Registro Civil cuando necesiten conocer el alcance o la existencia de un documento de medidas de apoyo. Por otro lado, en cuanto al registro de la propiedad, la Ley 8/2021 ha derogado el libro de incapacitados, lo ha sustituido por un libro de administración y disposición de bienes, si bien lo que ocurre es que la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que el letrado de la Administración de Justicia remitirá de oficio las sentencias y decisiones judiciales sobre la discapacidad al registro civil, pero solo se remiten a instancia de parte a otros registros, como sería el de la propiedad, el de bienes muebles o los mercantiles. Estudiadas estas medidas de apoyo de naturaleza voluntaria, que como decimos considero las protagonistas, y se han considerado por la doctrina las auténticas protagonistas del nuevo sistema, vamos a estudiar también brevemente las otras posibles soluciones jurídicas que brinda la Ley 8/2021, que son la guarda de hecho, medida de apoyo ya de carácter informal, como ustedes ya conocen. La guarda de hecho, respecto de ella, dice el Código Civil que cuando exista un guardador de hecho que esté cumpliendo su función eficazmente, se le mantendrá, aunque insistan medidas de apoyo de naturaleza voluntaria o judicial, pero siempre que éstas no se estén aplicando eficazmente. El guardador de hecho, si va a ejercer funciones representativas, necesita autorización judicial en proceso de jurisdicción voluntaria, en el que se tiene que oír a la persona guardada de hecho con los correspondientes informes o los que estime la autoridad judicial, que también podrá solicitar la audiencia de las personas que considere convenientes. Y además, en cuanto a esta necesaria autorización judicial, nos lleva el Código Civil a establecer que siempre necesitará autorización judicial para los actos del artículo 287 del Código Civil, que ya saben que lo exige para los actos de administración extraordinaria y disposición de bienes. Bien, en cuanto a este artículo 287 del Código Civil, con respecto del guardador de hecho, el propio Código Civil establece que el guardador de hecho no necesite la autorización judicial para solicitar prestaciones económicas en beneficio de la persona que necesita el apoyo, siempre que no afecten de modo relevante a su vida, y tampoco para realizar actos jurídicos de disposición de bienes de escasa trascendencia económica, o también escasa trascendencia personal y familiar. Esta escasa trascendencia económica es muy controvertida de cara al sector bancario. Para esto se ha dictado un protocolo marco en julio de 2023. Se ha dictado o se ha acordado este protocolo marco entre la Asociación Española de la Banca y la Fiscalía General del Estado, también con el acompañamiento del Banco de España. Las directrices que establece este protocolo marco es que el acta notarial o de notoriedad de existencia de un guardador de hecho será el medio preferente de acreditar de cara a las entidades financieras la existencia de la guarda de hecho, pero propone su necesaria revisión, periódica. Excluye que puedan ser guardadores de hecho, las personas que no sean familiares, y salvo que en acta de notoriedad se acredite la existencia de estos guardadores de hecho no familiares, de una vinculación con la persona necesitada de la guarda de hecho con anterioridad a que le hayan sobrevenido las circunstancias. En cuanto al concepto en sí de acto de disposición de escasa relevancia económica, establece como directrices el considerar como tales los ingresos y gastos ordinarios destinados a satisfacer necesidades ordinarias en consonancia con los anteriores de la persona, aquellos otros que tengan una naturaleza conservativa, y aquellas otras disposiciones de efectivos no finalistas considera que deben ser sometidas a criterios objetivos, como por ejemplo el índice de gasto por persona u hogar que publica el Instituto Nacional de Estadística. También considera como una buena práctica el que el guardador de hecho haga una declaración responsable ante la entidad financiera, y añade como también criterio de buena práctica el que se refundan en una sola cuenta todas las distintas cuentas de la persona necesitada de la guarda de hecho, en las que se canalicen todos sus ingresos y gastos, y sobre todo recomienda cuando exista una cuando exista otras personas titulares o autorizados. En cuanto a la acta de notoriedad que hemos expuesto para acreditar la guarda de hecho, la ha contemplado el Consejo General del Notariado en una circular 1/2023. Es de destacar que se exige
como ineludible que el notario entreviste a la persona necesitada de la guarda de hecho. Se recomienda que el requerimiento inicial lo practicase la persona necesitada de la guarda de hecho, además de el guardador de hecho. Solo en circunstancias excepcionales, dice, se podría admitir un requerimiento inicial solo por el guardador de hecho, pero en todo caso el notario debería desplazarse a la residencia o domicilio de la persona necesitada de la guarda de hecho para verificar sus circunstancias, su situación y sobre todo su voluntad. También el Código Civil habla de la previsión de la autocuratela, y es que también las personas mayores de edad o menores emancipadas, en previsión de que en el futuro necesiten apoyo en el ejercicio de su capacidad, podrán prever en escritura pública y establecer las normas de nombramiento y exclusión de determinadas personas para el ejercicio del cargo de curador. También podrán establecer reglas sobre el funcionamiento y el contenido de la curatela, en especial sobre los asuntos de salud, retribución del curador, administración y disposición de bienes, supervisión, etc. Además, dice el Código Civil que las disposiciones de la propia persona sobre la curatela vincularán al juez al constituir la curatela, salvo motivo grave apreciado por el juez, existencia de circunstancias sobrevenidas que no se hubieran tenido en cuenta por la propia persona. Contiene el Código Civil una importante novedad muy interesante, que es la posibilidad de delegar en el cónyuge la elección de la persona que va a ejercer la curatela de entre las propuestas por la persona en el documento. De entre las propuestas por la persona en el documento en que haya previsto. Y para el caso de que fuera necesario, admite el Código Civil que existan sustitutos del curador. Dice que tendrá preferencia el nombrado cuando existan varios documentos en el último documento. En el caso de que sean en el mismo documento varias personas nombradas como curador, le da preferencia al que esté nombrado en primer lugar. También el Código Civil alude al defensor judicial, además de para los supuestos en que exista un conflicto de intereses, como una medida de apoyo que la persona en expediente de jurisdicción voluntaria podrá solicitar en su propio beneficio, y ello como a medida de apoyo de forma ocasional, pero aunque sea recurrente. Además, quiero señalar otras soluciones jurídicas en previsión de la propia discapacidad, pero de carácter económico o financiero. Se trata de planificar una vida centenaria a la que todos aspiramos a llegar en buenas condiciones. Bueno, pues aquí se trata de proponer medidas ya de contenido típico o conocidas en el ordenamiento jurídico, como la hipoteca inversa, que saben que ha tenido poca aceptación en nuestra sociedad. Otras figuras como el préstamo con garantía anticrética, con garantía sobre los frutos. Igualmente la figura del censo reservativo, también en desuso. Además de otras como el contrato de alimentos que ya hemos señalado, el contrato atípico de cesión de bienes a cambio de alimentos, la venta de la nuda propiedad con reserva del usufructo de las personas mayores, por mayores quiero decir de cierta edad, que le permitiría obtener una financiación en la que se está dando más en la práctica, porque es la más fácil, la que conocemos todos más en todos sus detalles. Y además la existencia de los patrimonios protegidos. La ley de 2003 de protección patrimonial de las personas con discapacidad ha sido también retocada por la ley 8/2021 en previsión de que la persona que va a necesitar los apoyos, persona que puede sufrir en el futuro una discapacidad, pues pueda hacer aportaciones a su propio patrimonio protegido. Y además es de destacar que en el ámbito de la Unión Europea la Comisión ha hecho unas propuestas de reglamento en las que se establecen unos principios rectores, la necesidad de oír siempre antes de adoptar una decisión al adulto vulnerable, cualquier decisión que le acepte, la necesidad de que se suprima el exequatur en todo el territorio de la Unión Europea, la necesidad de la eficacia en todo el territorio de los Estados miembros de la Unión, de las resoluciones judiciales referidas a estos adultos vulnerables o de los poderes y mandatos preventivos. También quiero hacer referencia, por estar contenido en el Código Civil tras la reforma de la Ley 8/2021 en el ámbito sucesorio, la creación de un legado de un derecho de habitación. No se tendrá en cuenta para el cálculo de las legítimas un derecho de habitación que establezca el testador en favor de un legitimario que tenga una discapacidad. Es que este legado del derecho de habitación se otorga por ministerio de la ley al legitimario que tiene, lo dice el propio Código Civil, que tiene esa discapacidad. No obstante, no podrá la persona con discapacidad pedir que los otros legitimarios convivan con él en el domicilio, salvo circunstancias graves. En todos los casos, tanto sea previsto por el testador
como sea por ministerio de la ley, se exige que hayan estado conviviendo la persona discapacitada con el testador antes de su fallecimiento. Se trata no de una previsión de la propia discapacidad, pero sí en la que un matrimonio, en previsión de la discapacidad del uno y el otro, podían haber contemplado la existencia de este legado del derecho de habitación. Quedarían a salvo al no tenerse en cuenta para el cálculo de las legítimas de las posibles reclamaciones de los hijos u otro heredero forzoso, si es que hubiera otros herederos forzosos. Bueno, sentados estas conclusiones o expuesta el contenido de la Ley 8/2021, vamos a hacer referencia a el testamento vital. El testamento vital es el nombre que se le ha dado al documento de instrucciones previas. Otras veces se llama voluntad vital anticipada, como en Andalucía, o expresión de la voluntad para el derecho a una muerte digna. En fin, son distintas las denominaciones. Es la Ley de Autonomía del Paciente de 2002 la que regula el documento de instrucciones previas. Lo considera un documento por escrito en el que cualquier persona mayor de edad, capaz y libre, puede establecer las instrucciones para el caso en que llegue a una situación en cuyas circunstancias ya no pueda expresarse personalmente, pues las medidas sobre su cuidado y atención sanitaria, y también para así, llegado el caso del fallecimiento, la donación de todo o alguno de sus órganos. La Ley Nacional de Autonomía del Paciente prevé que sean las comunidades autónomas las que regulen los distintos registros de instrucciones previas, y las comunidades autónomas son las que le han dado distintas denominaciones. Es la Ley Nacional la que prevé que para la eficacia en todo el territorio nacional de los documentos otorgados en el territorio de cualquier comunidad autónoma se cree un registro nacional de instrucciones previas. Se desarrolló en 2007 junto con un fichero de datos de carácter automatizado. Este fichero y registro tienen garantizada la confidencialidad, también la integridad. Los funcionarios o personas que por razón de su oficio acceden al mismo están obligados a guardar secreto. En cuanto a al contenido del documento de instrucciones previas, se ha previsto que sea en el documento de instrucciones previas también donde se prevea la regulación o la petición por la propia persona de la ayuda o del derecho a la ayuda a morir, o sea, la eutanasia. Contenida en el documento de instrucciones previas. El documento de instrucciones previas no se tendrá en cuenta o lo debe consultar el personal sanitario cuando la persona ya no puede expresarse personalmente. Es decir, que mientras que exista esta posibilidad de que se exprese personalmente, prevalece su voluntad sobre el contenido del documento de instrucciones previas, y además establece también que prevalecerá en todo caso el documento de instrucciones previas sobre la voluntad de familiares y allegados, salvo que se designe en el propio documento de instrucciones previas a un representante que puede ayudar a interpretar estas instrucciones previas. En Andalucía, como decimos, lo ha regulado una ley de 2003 de declaración de voluntad vital anticipada, en la que como contenido del documento de instrucciones previas establece que se podrán hacer constar además los valores o creencias de la persona, la donación o no de todo o alguno de su órgano en caso de fallecimiento conforme a la ley, y las instrucciones que deberá respetar el personal sanitario. Igualmente prevé la designación de un representante que le sustituya en el ejercicio del consentimiento informado, que como saben la Ley de Autonomía del Paciente prevé que se preste cuando uno va a recibir una atención sanitaria. Pues bien, dice la ley andaluza que lo podrán otorgar las personas mayores de edad, las menores emancipadas, que deberá hacerse por escrito con expresión del lugar y de la fecha con plena identificación del otorgante. Además señalan que si no sabe firmar, firmará a su ruego un testigo, expresándose la causa por la que no puede firmar y la identificación del testigo. Si contiene la designación de representante, pues también deberá contener la identificación del representante y su aceptación. Serán los funcionarios públicos a los que la consejería competente les encomiende esta función los encargados de verificar estas condiciones de otorgamiento del documento de instrucciones previas. El documento de instrucciones previas solo tendrá eficacia si se escribe en el registro creado por la comunidad autónoma. Es decir, lo digo por la práctica, a veces las personas vienen y nos dicen que quieren hacer un testamento vital ante notario,
podremos hacer estas instrucciones previas, recogerlas en un documento notarial, pero ese documento notarial habrá de llevarse a ese registro de instrucciones previas o de declaración de voluntad vital anticipada creada por la comunidad autónoma para que tenga eficacia. También prevé la ley andaluza que si existe un consentimiento informado de la persona para un proceso sanitario determinado, prevalezca su voluntad para ese proceso determinado sobre las instrucciones del documento, y que si el representante revoca su aceptación, comunicándolo al registro, el propio registro lo comunique a la persona para que pueda adoptar las disposiciones que considere adecuadas. En defecto del documento de instrucciones previas, como saben, prevalecerá la voluntad de los familiares o allegados o del representante nombrado. Bueno, pues hasta aquí es la exposición del derecho positivo de esta charla, y he querido darles la visión de conjunto de todas las posibles medidas que se me han ocurrido o que estudiando he encontrado, y sé que no están exentas de dificultades. Y como comentaba antes con las personas que me acompañan en la mesa, se revela como imprescindible la escritura pública de medidas de apoyo para evitar procurar la desjudicialización de las medidas de apoyo. Pero debe ser una escritura pública de medidas de apoyo bien meditada, combinada con un poder y con contratos. Yo soy partidaria de que se introduzcan elementos de contratos típicos y remisiones al derecho positivo para guardar una rectitud en el ejercicio de las funciones de los representantes o personas que vayan a prestar las medidas de apoyo. También quiero destacar que el artículo 1304 del Código Civil ha introducido la anulabilidad de los contratos por la vía de la discapacidad, basándose en el principio de la ventaja injusta. Claro, el representante o personas que presten las medidas de apoyo van a tener una serie de deberes también y no podrán resultar beneficiados. También se han de tener en cuenta, para esta cuestión de la responsabilidad de las personas que prestan las medidas de apoyo, las normas del mandato del Código Civil, o bien, como he dicho, remisión a las normas de la curatela, pero precisamente determinadas en la escritura pública de medidas de apoyo. Bueno, pues con esto ya termino yo de hablar, y si ustedes quieren aportar algo, seguro que saben mucho más, porque en estos últimos días en el despacho, al enterarse de que íbamos a tener esta charla, han empezado a plantearme una serie de supuestos para los que yo realmente no tenía solución. Así que bueno, pues pasamos a ello. Como estoy acostumbrada a hablar, ya leer. Muchas gracias, Mercedes. La verdad es que nos ha metido un contenido en 3/4 de hora. Me deja alguna cosita, pero bueno, de ensayo, para que mucho contenido. Muchas gracias por la ponencia. Compañeros, si tenéis alguna pregunta desde aquí. A mí, por ejemplo, lo comentábamos antes, ¿no? Estoy viendo la necesidad de hacer un tema del despacho, un acta de notoriedad de un guardador de hecho, ¿no? En la práctica, realmente, este acta de notoriedad, ¿para qué nos va a servir? Bueno, sí, se me ha olvidado decir que la guarda de hecho se puede anotar preventivamente en el registro civil. Vamos, quiero decirlo, lo que pasa es que, claro, la guarda de hecho, en cuanto que es una medida informal y es transitoria, o puede ser transitoria, el propio guardador de hecho puede desistir de su actuación poniéndolo en conocimiento de las entidades públicas, pues siempre el acta de notoriedad se prevé que se actualice periódicamente. Entonces, pues sirve para que confíen las distintas instituciones que van a relacionarse con las personas necesitadas del apoyo en la existencia de ese guardador de hecho. Será muy importante las salvaguardas a adoptar en ese acta de notoriedad. No las salvaguardas, como medidas de salvaguarda también se podrían establecer, sino de qué instrumentos se va a valer el notario para decir que existe el guardador de hecho. ¿Qué vamos a necesitar, por ejemplo? Vamos, es que te estoy haciendo ya la pregunta. Bueno, ya, vale, yo lo primero, vamos a ver, oír a familiares, los más allegados, los hijos, bueno, sí. Pensando en personas mayores, pues los hijos, a todos. Bueno, si hay uno que vive en Francia, pues se podrá excusar, pero también hoy se puede ver la videoconferencia, sí. ¿No? También eso se va a necesitar, a lo mejor, un informe pericial. Va a depender de, claro, el guardador de hecho va a depender de si es una persona que lo que está impedida es físicamente, que no se pueda mover. Estas otras veces que dicen,
para que los padres que otorgan poder a favor de los hijos para que no vayan ya al banco o a la seguridad social o a cualquier cosa que le van a pedir, pero que es porque están con una movilidad reducida. Entonces, en ese caso, las salvaguardas serán menores, las medidas y previsiones del notario. Pero si es que no ya van necesitando un apoyo para su comprensión, pues serán mayores. Entonces, el informe pericial a mí me parece muy importante también. Bien. Pero más que el informe, claro, hasta ahora habíamos hablado del certificado, siempre se pedía el certificado médico que lo acreditase. Es que yo ahora ya veo que es que ni el certificado médico que te diga que tiene capacidad, pues como todos tenemos capacidad, a lo mejor esas instituciones que dice el notariado, instituciones sociales que prestan apoyos habitualmente y profesionalmente a las personas, nos pueden ilustrar más. El informe El informe, sí. Otra cosa es que cuando se otorgase ese acta de notoriedad, ahí es muy conveniente. El poder ya saben que no tiene un coste muy elevado, pues tanta acta notarial y tanto informe pericial, pues sí tiene un coste. Entonces, claro, pero en el momento en que se quisiera otorgar ese acta de notoriedad de la guarda de hecho, pues habría que recomendarle a la persona ya que hiciera un poder o un mandato preventivo. Ya dejaría de ser guarda de hecho, pasaríamos a la norma de los poderes, pero vamos, me parece bastante buena idea. No, me parece bastante ágil, pero sobre todo de cara a que hoy en día lo que se pretende es completar ese apoyo a la persona que lo necesita y no recurrir a una curatela, ¿no? Mientras tanto la persona pueda, o el guardador de hecho pueda ir haciendo la vida de esta persona o ayudando Sí, aunque parezca que es para mi terreno, es que más que la guarda de hecho como alternativa a la curatela o a la vía judicial, es la escritura. Yo, después de estudiármelo más a fondo para esta charla, no quiero, ya les digo, no quiero barrer para mi terreno, pero es que si consiguiéramos implantar esa escritura pública de medida de apoyo, pero bien confeccionada, pues podrían estar resueltas muchas situaciones de cara al sector bancario, a los médicos, o sea, a todo lo que es la vida ordinaria de las personas. Más que, claro, la guarda de hecho también, además, la mayoría de las personas optan por la guarda de hecho, es una solución, porque dice, bueno, pues mi hijo va, mi hijo viene, o mi pareja, o mi marido, mi mujer, mientras que pueden ellos también. Entonces, bueno. Bueno, una preguntita que yo tengo. ¿Cuándo el notario no puede intervenir? Es decir, ¿estaría limitado para acordar en una escritura la guarda de hecho? No te entiendo. Bueno. O sea, ¿cómo no puede intervenir? Bueno, el notario sí. tiene que ser competente en el lugar, sí. Que ya la persona no puede expresarse. Cuando nos vemos los profesionales obligados a ir a acudir al juzgado, porque ya el notario no puede acordar la guarda de hecho, es decir, que no tendría No la puede constatar. Exactamente. Bueno, pues ya cuando la persona no pueda expresar la voluntad y el notario tras un proceso en el que haya intentado comunicarse, hemos dicho ya sea la parte física, o la parte, ya sabes que hay una delgada línea, la del que te está diciendo que sí, que dice que sí, y sí. El que tú dices, bueno, pero todavía no me lo ha dicho. El notario tiene que hacer una comunicación, por lo menos en los casos que yo he tenido, una comunicación de tiempo con la persona que está. No es una acta, ay, sí, veo que están los hijos, no. Vamos a hablar de muchas cosas de su vida, cómo es su vida, dónde vive usted, quién es. Entonces, cuando ya la persona, es igual que en todos los casos del juicio de capacidad, cuando la persona no responde o no responde nada coherente, pues yo creo que no se podrá. Bueno, sí se puede acreditar entonces la existencia del guardador de hecho. Claro, sí se puede acreditar la existencia del guardador de hecho, claro. Pero, claro, entonces, ¿quién te va a contar que ese guardador de hecho? Pues habrá que llamar a testigos. Eso es lo que me decir. Que un hijo en concreto es el guardador de hecho, un hijo o la pareja, vamos a suponer a la pareja. Que yo voy a constatar efectivamente que mi hermana está haciendo el guardador de hecho de mi padre, por decirlo de alguna manera, es tener ese documento de constancia que a mí, a la hora de enfrentarme pues a cualquier tipo de ayuda de banco, de lo que sea, pues me sirva, tenga suficiente yo con eso y no tenga que recurrir a ninguna autorización. El notario puede pedir cualquiera pruebas. Vamos a los testigos, en cual si quisieran los médicos exponer que habitualmente acude a la consulta con
Cualquiera. Incluso la resolución a lo mejor del grado de dependencia de quien tiene como persona a su cargo y demás, eso podría ser suficiente también. ¿Quién, perdona? ¿Que me quería centrar aquí, perdón? Conforme, por ejemplo, una persona que tiene reconocido, conforme a la ley de dependencia, tiene reconocido pues un cuidador. Esa resolución claro, donde identifica el cuidador que también, coincide con el cuidador de hecho, por ejemplo, claro, podría ser además claro, de eso es testigos fundamental. Sí. Bien. Muy bien. ¿Alguna preguntilla más o paso a la de los compañeros? Pase a los compañeros. Bueno, pues una compañera, Maite, una compañera, da las gracias por la ponencia y por el alto nivel del contenido. Gracias. Y pregunta, a ver si le podemos responder. Dice, tengo un cliente que tiene a su tía con demencia senil en estado grave, ingresada en una residencia desde hace 2 semanas. Ella ahora se encuentra bien y pide su alta voluntaria. Dice, estoy pensando en solicitar el internamiento no voluntario por la vía del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil a juzgado del lugar donde está internada. Pero me preguntaba si hay algún cauce más urgente y rápido. Mi cliente guardador de hecho de la señora incapaz desde hace más de 2 años. Yo en principio entiendo que va a necesitar la autorización judicial para este tipo de internamiento. Claro, perdona, es que es muy difícil que una persona, porque yo insisto en lo de la escritura pública o en el poder, pero claro, yo los poderes que hacemos, nadie prevé su propio internamiento, porque nadie quiere su propio internamiento y teme al internamiento, que es lo peor, pero quizá habría que... Yo aquí entiendo No sé, mi padre, por ejemplo, sí decía, yo si me veo muy mal de mayor, me lleváis a una residencia, pero no todas las personas dicen eso. Yo entiendo que en todo caso sería el juez que tendría que resolver el caso, en este caso. Sí. Entiendo así. La compañera María Teresa dice, la pregunta, en caso de que el guardador de hecho sea una persona que no tenga vínculo familiar, ¿cómo podría acreditar? La persona tiene familia pero no la cuida, le están robando dinero a la señora. Bueno, pues... Aquí, claro, aquí en todo caso, pues quizás la medida voluntaria no sería la suya, habría que ir a... Bueno, pero le está robando la persona no familiar, claro. Es que la frase esta de la Comisión Europea, adultos vulnerables, es que las personas mayores son vulnerables. Claro, sí. Tienen miedo además de quedarse solas. Pero la pregunta, ¿cuál es? La pregunta es ¿cómo se podría acreditar que un guardador de hecho que no tiene vínculo familiar? Se podrá acreditar igual, con un informe social, testigos, manifestaciones, entrevista con la propia persona. Y si esa persona que considera que le están robando, que si es una abogada a la que ha recurrido la cuidadora. No, la que ha recurrido a la familia, a lo mejor la familia a veces viene y te dice, es que la asistenta le está robando. Sí, la cuidadora que está allí. Porque claro, es la que está allí todos los días. Sí, bueno, pues habrá que hablar con la persona en concreto del robo, o sea, con el interesado, con la persona con discapacidad. Mire usted, a usted le están robando porque cuando se quedan las personas a solas con el notario muchas veces cuentan más cosas de las que se han contado o con los hijos o con... Sí, ¿verdad? O con... Sirve de confesor. No, bueno, se sienten más libres. Se sienten más libres. Pero... Se siente una apoyada. Yo tengo menos... La única que está allí con él. ¿Por qué? Al final. Pero que a lo mejor no es un robo. O sea, quiero decir que lo que para la familia puede ser un robo, para la persona no le. La familia es la que la compañera dice que es que es la propia familia la que le está robando. Pues no la persona que está de guardadora de hecho. Bueno, parece que la familia está desentendida y tiene un guardador de hecho que no es familiar y parece que es la propia familia la que pues yo entonces acudiría al notario con la persona o pediría al notario que fuese a ver a la persona. Sí se puede hacer el acta de notoriedad de la asistencia de un guardador de hecho, pero si la persona tiene cierta capacidad le aconsejaría otorgar la escritura pública, el poder en favor de esa otra persona, porque ¿cómo le roba a la persona? ¿La acompaña al banco? ¿El banco le está dando información a...? No, que estará
los familiares estarán autorizados en las cuentas En las cuentas, bancarias, pues que, lo normal, que revoque porque la no autorización, coincide, entonces ya no coincide con puede, el guardador de hecho. ya no podrá, a lo mejor es que ya no puede a los Pero ahí- bancos y Pero yo creo que el propio guardador de hecho en este caso será el que podrá tomar medidas, solicitarla. Bueno, el consejo es que acuda este guardador, de hecho, con la persona a la que está guardando a la notaría. A la notaría. A al ver banco, si- al banco también. Sí, al sí, banco, sí, y al banco, y ver la situación. primero que cancele todas esas cuentas o lo que sea, y después Autorizaciones. autorizaciones, y después que vea si es posible pues hacer el acto de notoriedad de guardador. Es que se impone como con el nuevo sistema una atención personalizada en la palabra y lo que se me viene a la cabeza, pero es verdad, es que hay que hablar de todo con la persona, con los estamos acostumbrados, por ejemplo, en la notaría, ustedes no, pero en nuestro trabajo es todo más rápido. Cuando ya está hecho, todo se ha acordado, todo, no. Ya todo eso no puede ser así, es que son esos principios de respeto a la trayectoria, a sus principios, a sus creencias, de que se fomente su propia decisión, su inteligencia, su comprensión. Todo eso lo que hace ver es que hay que hablar mucho con las personas o hay que inmiscuirse mucho en el asunto. No son ya soluciones de derecho positivo A o B. Es lo que se me queda a mí como impresión. La compañera María Inmaculada pregunta, tengo una duda, dice, para el acta de notoriedad, ¿es requisito indispensable que el notario se persone en la residencia? ¿No es suficiente el certificado médico? No, desde mi punto de vista no. Tendría Pues, que asistir a la residencia a ver qué es lo que quiere la persona. Si desgraciadamente no se puede comunicar, pues también a ver cuántas veces va a visitarla el guardador de hecho a la residencia. Ya se pregunta en la residencia cuántas visitas recibe de su guardador de hecho. Pues queda respondida la ¿Quién compañera. viene? Claro. Pues ya no tenemos más preguntas online. Una preguntilla. Vamos a ver, en la escritura pública de medidas de apoyo, ¿tiene que firmar la persona a la que se le va a autorizar esa medida de apoyo? ¿Consentirlo? Sí, es lo que he querido decir con lo de que sea bilateral, porque si no, no está obligada. ¿Y en el acta de notoriedad también, no? Sí, esencial el guardador de hecho, si no, que se comprometa. Es más, en el acta de notoriedad el notario puede informar. Es un contenido recomendado, pero vamos, yo lo haría, le informaría al guardador de hecho que a partir de ahora tiene usted unas obligaciones, sobre todo no desistir de la guarda de hecho, bueno, que tiene obligaciones, está la vía del enriquecimiento injusto, la teoría del mandato sin poder, perdona, que quiero decir una cosilla, y es que por el otro lado el guardador de hecho tiene derecho al abono de los gastos y a la indemnización de los perjuicios sufridos, lo que claro, llevará también a reclamaciones de los guardadores de hecho. Pero ahí va mi pregunta. Si se convoca a una persona para que sea guardador de hecho y no acude, y se levanta acta de que no acude, te puede servir para una desheredación en caso de esos conflictos familiares que hay tremendísimos. Bueno, porque le ha negado, no es alimentos como tal, pero si lo iba a nombrar como un guardador de hecho, se puede usar. Sí, se puede usar porque el Código Civil, el que la persona la convoque como guardador de hecho no es para designarla como guardador de hecho, es que el guardador de hecho y la persona, el caso de las personas que ya llegan a cierta edad y van acompañados de los hijos, es que ambos van a la notaría juntos. Sí, Yo no llamo al guardador de hecho. De hecho, si tengo que llamar al guardador de hecho, quizá ya considero que no es el guardador de hecho. El guardador de hecho debe acompañar a la persona. Esta puerta para las personas que tienen porque vamos a desheredar a tu hijo, porque tienes una relación maravillosa con él. Entonces, utilicen esta puerta para cuando el hijo no acuda, levantas acta de que no ha querido acudir y lo usas como excusa para la desheredación. Sí, el 756 del Código Civil de las causas de indignidad ha previsto tras la reforma la indignidad para suceder por el no prestar los alimentos. A ver, vamos a decirlo literal. Sí, mencionar las medidas. Por no prestar los alimentos en los términos de los artículos 142 y 146. Por que no le hubieran prestado las atenciones debidas. Claro. No tenéis por qué llamar. No diga el notario. Yo digo que firma de notaría. Entonces, el Código Penal también está utilizado. El tema del impago, igual que está el impago de alimentos a menores, está, te lo digo porque no sé quién, una compañera me comentó hace años que una persona había sacado al padre de la residencia y los mismos asistentes sociales habían denunciado al INE. ¿Por qué? Porque llegaron a la casa
y el hijo estaba totalmente Pero eso es otra descuidado. cuestión. Eso está Pero tampoco le estaba prestando cuidado a esa persona. Entonces incluso el Código Penal no va por ahí el tema, va porque se utiliza esta institución para tú tener Un cauce. un cauce para desheredar, que de la otra manera tendrías que ir a un penal. Claro, claro, también es una medida. También. Entre hijos, uno que es el guardador de hecho y los otros dos. Es que iban fuera, que no Te siguen mirando, no La desheredación de uno. Y la única forma de demostrar que esa persona no solamente no te está prestando el alimento, sino es que la modificación habla de las medidas o de apoyo, no dice medidas de apoyo, dice necesidades o algo así. Y es que Lo deja tan ambiguo. Pero el que podría acordar hacer esa desheredación. Vamos a ver, lo que pasa es que la causa de indignidad es la desheredación. Por ahí va yo también pero si el caso Pero entonces veis, con el hermano. A eso en este supuesto son malos todos. Bueno, Mercedes, perdona, no, bueno, compañeros, voy a pasar a Santi para que clausure ya la charla. ¿Tenías una preguntita más? Nada más. Yo tengo con respecto a lo de Sara. Perfectamente. Vale, No, el testamento no, lo de que vaya también el convocado a ser guardador de derecho, procurador o apoderado para el futuro. Si firma esa obligación que también se da para ejercer el cargo, ¿qué sanciones puede tener? Aparte del enriquecimiento injusto que se ha comentado, pero algún tipo de carga económica por no haber prestado ese apoyo de forma correcta, algún tipo de indemnización, y quién la puede reclamar si el poderdante, digamos que ya no una persona impedida tal, sino ya hablamos de Alzheimer, de alguna incapacitación que no le hace ver la realidad de los hechos. ¿Quién puede Una reclamar eso? administración del legal, pero si me pide... Claro, pero eso es la autoridad judicial, pero a instancia del Ministerio Fiscal, que también lo dice el Código, cuando sí tengan constancia de que no se están aplicando eficazmente o cumpliendo con sus medidas, a instancia del Ministerio Fiscal o de personas que estén legitimadas para promover la curatela. O sea que no es que voy a tu casa, claro, no es, siempre es ya a la vía judicial. es que la incapacidad es antigua. Pero cualquier persona Hasta que la legitimada tiene que dar conocimiento. Hombre, si hay algo de... Claro, que además son Cualquier materiales. persona, un vecino que ve que el señor está descuidado, También, claro, que ahí ya pueden dar, ¿no? Bueno, y la identificado oficio como no la presenta. Bueno, yo he visto una que... Si no la presentas cuando ya te dice que van a sancionar. Esto te habla de la antigua Pero incapacidad. a mí me vino una mujer que No se escucha. había dicho eso y nunca. la última. Hay otra preguntita. Dependiendo del Entonces, juzgado. con el acto de notoriedad, ¿se pueden enajenar los bienes o no? Necesitamos, no. ¿Qué? Autorización ¿Que tienen que abortar los dos o nada más con la Autorización judicial. La enajenación, para enajenar cualquier bien de una persona con discapacidad, necesariamente necesita autorización Y entonces la judicial. autorización a un judicial tiene que ser el cuidador que viene en el acto. No puede No, El que autorice el El juez, acta solo acredita el guardador de hecho del momento del acta, a quien autorice el juez. O sea, sería la parte que la le ha Porque el solicitado. que que le solicita la autorice. autorización. Ahí puede haber- ¿Quién está? Pero bueno, eso ya lo verá en la autorización judicial. No tendrá que mencionar. Pero si el poder preventivo sí autoriza, El que puede, perdón. si el poder preventivo sí autoriza la venta de lo que No, claro, es que no estamos hablando del poder preventivo, estamos hablando del guardador de hecho. Es que es por eso que si queremos evitar el juzgado, por lo menos en los casos en que las cosas van bien. Y en lo que no es necesario autorización judicial. Exactamente. Es que hay muchas No, pero en cosas el que- poder se puede efectuar la autorización judicial, con lo cual ya Claro, por eso salva todo. es que hay muchos casos, lo que la ley llama, o quiere poner de manifiesto, es que hay muchos casos en que las personas están asistidas por sus familiares y están bien asistidas. La verdad, la mayoría de las personas cuidan de sus padres en la medida de sus posibilidades. También, claro, también está el que se quiere aprovechar. Que ambas cosas. Pero ese poder para los casos en los que todo va bien es lo mejor.
¿Alguna preguntita más? ¿Alguna preguntita más o cerramos? Pues muchísimas gracias Nada, a ustedes nada. por estar siempre a disposición de nosotros, que te pedimos que Nada. vengáis y está siempre en Nada, así proporción. yo no le había dado a esto la importancia a lo mejor que... No, la habéis prestado muy bien y la verdad que ha estado fenomenal. Ha sido muy ilustrativo para todos y nada, que muchísimas gracias y Muchos interrogantes, muchos interrogantes. bueno, ya iremos consultándote como te tenemos cerquita aquí. Pues nada, muchísimas gracias y A ahora vosotros. nos tomamos un cafelito, ¿vale? Venga. Pues nada, Venga, muchísimas gracias gracias. a todos.